retomo los ejemplos que les había dado. Teníamos acá el ejemplo de marcapasos. Teníamos acá el ejemplo de speaker de nuestra Alexa. ¿Ok? En ambos ejemplos, voy a hablar de esto de acá. Lo que les había dicho es que este marcapasos está recibiendo una señal del ritmo del corazón, pero la cual está contaminada con ruido. ¿Ya? El marcapasos mide esto. Esto de acá entra a una caja, ¿ya? Justamente que va a ser nuestro sistema, un sistema que se encarga de hacer justamente el proceso, hacer un data processing de esta señal. Y de acá sale la señal del marcapasos limpia. Una señal la cual vamos a poder analizar. ¿Ok? Acá está con ruido, contaminado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que mientras nos movemos, la señal se distorsiona por el movimiento. Esto de acá es nuestro input, lo que muchas veces utilizamos XDT. Esto de acá va a ser nuestra salida, lo que muchas veces llamamos YDT. Esto es para el contexto del marcapasos, pero también para el contexto de Alexa. ¿Qué hemos dicho de Alexa? Que hacíamos un comando verbal, ¿ok? Una señal de voz, que es una señal de esas, digamos, que conocemos, pero la cual está contaminado con el llanto agudo de un niño, con ruido. Está súper distorsionado. Eso lo mandamos a la nube de Amazon, no va a entender. ¿Qué es lo que hace nuestro Alexa? Va a limpiar esa señal, va a quitar el sonido. Entonces acá está el Alexa súper contaminado, ¿ok? Que entra, perdón, la señal de voz que entra al sistema dentro de la Alexa y va a salir una señal que igual es medio compleja, pero va a ser diferente, ya sin ese ruido de voz del llanto del niño. Tenemos el mismo contexto. Entrada contaminada, salida limpia para ambos. La entrada va a ser, pongámosle, señal original más ruido, y la salida va a ser solamente la señal original. ¿Ok? Este X, este Y son señales. Es todo lo que hemos visto anteriormente. Lo que vamos a ver es cómo se caracteriza este sistema. Esto, por favor, anoten. Este sistema, esta caja que va a procesar, puede estar caracterizado por varias maneras. Una manera es una ecuación. Acá nosotros. Una ecuación la cual a veces es una ecuación diferencial. Descrito
por ya sea una ecuación, a veces es una ecuación diferencial, está descrito por la respuesta impulsional, que vamos a llamarlo h minúscula de t cuando lleguemos a eso, y también puede estar descrito por la ecuación de transferencia, función de transferencia, que lo vamos a ver en su momento cuando hagamos la transforma de Laplace. Función de transferencia, que lo vamos a llamar h de s. Y también, sin campo, puede estar escrito por un diagrama de bloques. Entonces, un mismo sistema puede tener cualquiera de las 4 opciones. ¿Ok? Entonces es un poco complejo al principio, pero es importante que visualicen esta diferencia. Podemos ver que el sistema está escrito por una ecuación diferencial, también puede estar escrito por una respuesta impulsional, que vamos a llamar h de t, también va a estar escrito por una función de transferencia o por un sistema de bloques. Cualquiera de los 4, si tengo esto, conozco el sistema. 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 Si tengo esto, normalmente puedo hallar cuál es la ecuación que describe esto. Si tengo eso, puedo normalmente hallar cuánto es la respuesta impulsional. Si tengo esto, puedo hallar o describir cuál es el diagrama de bloques que describe el sistema. Normalmente podemos pasar de los 4. Basta que tengamos uno para poder entender el sistema en su totalidad. Ahora vamos a ver solamente estos dos, este y este. Vamos a ver en esta clase y la próxima. Entonces, ¿qué he puesto señal? Sí, señal. Estos son la señal de entrada o la señal de salida. Tenemos la señal de entrada, que es información. Tenemos nuestra caja, el sistema que va a procesar información. Y tenemos una señal de salida. En un ejemplo de una fotografía, ¿qué vendría a ser el sistema? ¿Quién procesa una fotografía? Levante la mano que quiera participar para ver si está claro lo que he descrito antes en este ejemplo. En el ejemplo de una fotografía, ¿quién procesaría la fotografía? ¿De dónde sale la fotografía? ¿Quién fabrica la fotografía? Ashley. La cámara fotográfica. La cámara fotográfica. ¿Y qué cosa entra en la cámara fotográfica para sacar esta fotografía? ¿Cuál sería la señal de entrada? Ashley. ¿Qué es lo que mide de la señal de entre la cámara? Tal vez las ondas que son reflejadas. Las ondas luminosas, digamos, ¿no? Ondas luminosas o simplemente las ondas luminosas o simplemente la luminosidad, ¿no? De lo que está sacando foto, ¿no? Tú estás sacando una foto de algo, como la luz se refleja en ese algo, te va a dar los matices de colores, ¿no? Entonces, las ondas luminosas o la luminosidad sobre lo que estás enfocando, esa luminosidad entra en el sistema y como salida tendríamos una fotografía en papel, si fuera algo analógico, o una salida, una fotografía digital en píxeles, si fuera algo digital. ¿Ok? Entonces, estoy tomando un detalle para que se entienda bien lo que es sistema y lo que es señal. ¿Ya? Ahora, matemáticamente, vamos a analizar estas cosas. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera propiedad.
La primera propiedad es la propiedad de memoria. ¿Ok? Una señal, decimos que es memorialess, que no tiene memoria, cuando el valor de la salida en un cierto tiempo depende solamente de la entrada en ese tiempo. Decimos que el sistema tiene memoria o no tiene memoria. ¿Ok? Fíjense acá. Y hemos dicho que son salidas, X son entradas. Si Y en T sub 0 depende solamente de X en T sub 0, no depende de X en un valor menor o en un valor mayor a T sub 0, entonces decimos que el sistema carece de memoria. Acá un ejemplo rápido para demostrar que no hay memoria, diríamos lo siguiente. Y de t es igual a x de menos 2t. Voy a escribir esto de acá. Tengo el sistema en el cual yo meto un x, una señal de entrada, y yo obtengo un y de t, una salida. Y ese y de t está dada por la relación x de menos 2t. ¿Ok? Entonces acá estamos viendo lo que les había dicho, que el sistema puede estar descrito por una ecuación que liga x y esta ecuación puede ser diferencial también. En este caso no estamos todavía con ecuaciones diferenciales. Es una ecuación de este estilo. Hagamos un ejemplo. Si hacemos un ejemplo para t igual 1, ¿qué estaríamos encontrando? Que y de 1 va a ser igual a ¿qué? A x de menos 2. ¿Ok? Fíjense, el valor que y va a tener en 1 es el valor que tiene x en menos 2. Y depende solamente, y en 1 depende solamente de x en 1, pues la respuesta es no. Está dependiendo directamente de cuánto es x en menos 2. Y acá, esto de acá solamente me da la relación del sistema. No sé cuánto es x y no sé cuánto va a ser y. X puede ser una función, una señal sinusoidal, puede ser una exponencial, puede ser un Dirac, puede ser una ventana, puede ser lo que sea. Lo que sé es que y para 1 va a ser la entrada en el valor que va a tener en menos 2. Entonces, no tiene esta función tiene memoria, no es carente de memoria. Esto es sin memoria, ¿verdad? Si traducimos. Entonces, en este caso, sí tiene memoria, ¿ok? No es memoriales, ¿ok? Acá les doy un tip. Para saber o probar que no, que es carente de memoria, perdón, que tiene memoria, esto de acá es equivalente a decir que tiene memoria, basta encontrar un caso en el cual no se cumpla esto de acá, como lo que hemos hecho acá. ¿Ok? Veamos otro ejemplo para ver esto de acá. Decimos lo siguiente. Esto es la ecuación que define mi sistema, donde yo voy a meter un x y voy a obtener un y de t. Cuando tenemos esta ecuación y procesamos según lo que hemos definido, decimos, supongamos un t igual a 2, pongan, ¿ya? ¿Qué decimos? Y de 2 va a ser igual a ¿qué? A 2 más 1, x de 2. Y de 2 va a ser igual a 3 veces x de 2. Cuando yo tengo un x, una función x, que puede ser lo que sea, puede ser un seno, puede ser una recta, lo que sea.
y yo evalúo en t sub 0 igual a 2, y ¿de quién depende? Depende solamente la salida, depende solo de la entrada en el mismo valor, solo de x en 2. Entonces estaríamos concluyendo que este sistema, esta ecuación que representa el sistema no tiene memoria. Es decir, es memoryless. ¿Ya? No tiene memoria. He hecho la prueba para t igual a 2, pero t podría ser 3, podría ser 4. Y de 4 va a ser 3 veces x de 4. ¿Ok? ¿Qué significa esto conceptualmente? Significa que la salida depende solamente del valor de la entrada en ese instante. Si vuelvo a esta caja, esta es una función en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que yo mida acá, ese valor que yo mida acá, la salida en este tiempo, digamos a los 10 segundos, ¿cuánto vale el cardiograma a los 10 segundos? Depende solamente de cuánto vale el electrocardiograma en los 10 segundos. No depende de cuánto valía antes y de cuánto valdrá después. Eso es lo que, de manera conceptual, la salida depende solamente de la entrada en ese tiempo preciso. Ahí decimos que el sistema no tiene memoria. Y matemáticamente hacemos este tipo de verificación, que la salida solamente depende del mismo valor en la entrada. Acá, fíjense, tengo esta función, este sistema que está descrito por esta ecuación. Yo voy a meter una función cualquiera y me va a dar esta salida y la ecuación que las liga, hay un integral de por medio. Tengo x, ¿ok? Tengo x y este es el valor de x en t sub 0. Y de t depende de este integral. Este integral depende solamente de x en t sub 0 o depende de otros valores. Supongamos que t es igual a t sub 0. Vamos a decir que y de t sub 0 es igual al integral desde menos infinito hasta t sub 0 de x de tau. Supongamos que la función tiene esta cara, ¿ya? La integral de menos infinito hasta t sub 0, ¿qué va a ser? Va a ser el área hasta t sub 0. Esta área va a ser igual a la integral. La integral es la salida. ¿Esta salida depende solamente del valor de x en t sub 0 o depende de algo anterior o algo después? ¿Qué piensan? ¿En T sub 0? ¿Depende solamente de esta altura o va a depender de algún valor antes o de algún valor después? El valor de esta integral, de esta área. ¿Qué creen? ¿Quién participó? Jiki. Denise, esta área depende, esta área. Desde antes hasta T sub 0. Depende de todos estos valores. Ajá. Depende de cuánto va a ser esta altura, cuánto va a ser esta altura, cuánto va a ser esta altura. Depende de todos estos valores. Depende de cuánto es x en este punto, de cuánto es x en este punto, de cuánto es x en este punto, porque si x está acá, pues el área va a ser
más grande, ¿verdad? Sí, ingeniero. No depende solamente de x de t sub 0, depende de todos los valores antes de t sub 0. Entonces, la conclusión sería que este sistema tiene memoria. ¿Ok? Entonces, acá sería que tiene memoria o es not. ¿Ok? ¿Está claro para los demás? ¿Dudas, preguntas? Ya. Rápidamente, tengo un sistema donde yo meto x de t y saco una salida y de t, y y de t resulta ser la derivada de x de t. ¿Ok? Mi sistema. Fíjense, tengo una gráfica. Voy a hacerlo desde otra. Acá, digamos, no hay un método único, es realmente analizar lo que significa que dependa en ese tiempo y no dependa antes o después. Tengo una gráfica cualquiera que sería esto de acá, x de t. Y la salida es la derivada. Gráficamente, la derivada de x de t es igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Entonces la pregunta es, acá está mi t sub 0. La salida es la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque es la derivada. Esta pendiente, esta inclinación, depende únicamente de cuánto vale x en ese punto, o depende de algo antes o algo después. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Alan, Marcelo, ¿estás en clase o no? Siempre se conecta, pero no que está en clases. Ya sería segunda falta. Cristian, Sí, Inge. ¿esta pendiente va a depender solamente de esta altura o depende de algo antes o algo después? Va a depender de esta altura o de esta altura o de esta altura que está un poco después. Si nos basamos en el punto, solamente depende de t sub 0. Ya, ahora fíjate, voy a dibujar. ¿Alguien tiene alguna otra proposición? Si hacemos un zoom, esto de acá depende no solamente de esto de acá, va a depender de cuánto es el valor de x un poco antes. Supongamos que x un poco antes tiene la misma altura. Entonces, la pendiente no sería algo así, ¿no? Sería algo más inclinado, menos inclinado. Supongamos que x un poco antes es por acá, digamos, ¿no? Entonces, la gráfica sería algo de este estilo. Estaría acá y caería así, digamos, ¿no? Estoy graficando de nuevo. Sería algo así. La pendiente, ¿qué sería? Sería algo mucho más empinado, ¿ya? Desde otro, matemáticamente podemos escribir lo siguiente. Y de t es la derivada. Y por definición, sabemos que la derivada de x de t es igual a ¿qué? Es el límite cuando delta t tiende a 0 de x de t menos x de t menos delta t sobre delta t. Esto es cálculo 1. ¿Ok? Fíjense, la derivada depende, si yo lo hago en t sub 0, va a ser igual a ¿qué?
al límite de delta t cuando tiende a 0, de x de t sub 0 menos x de t menos t sub, de t sub 0 menos delta t sobre delta t. La derivada o la pendiente depende de x de t sub 0, pero también depende de x un poco antes, t sub 0 menos delta t. Depende de cuánto vale esta altura un poco antes. Porque depende de esa altura, esto va a ser así, o puede ser más empinado, mucho más empinado, o puede ser algo totalmente recto. ¿Está claro, Cristian? Sí, Inge. Entonces, acá tenemos que no tiene memoria. Que tiene memoria, ¿ok? Ok. Veamos ahora lo que vendría a ser causalidad. ¿Ya? Hemos visto causalidad en señales. Esto es en sistemas. Entonces son dos cosas diferentes, no tienen que mezclar. Si les recuerdo rápidamente, para que una señal sea causal, simplemente tenía que, a partir de algún lado, tenía que tener una gráfica de este estilo. Una gráfica de este estilo, donde se va hacia la derecha. ¿Ok? Eso es eso es para una señal, una función. Ahora estamos con sistemas. Para que un sistema sea causal, ¿ok? Y de t sub 0 debe depender solo de x de t sub 0 y x de t antes de t sub 0. ¿Ok? Y de t sub 0 tiene que depender de cuánto vale x en t sub 0 y también de valores anteriores a t sub 0. Y valores anteriores y valores anteriores a t sub 0. En otras palabras, no depende del futuro de la señal de entrada. Solamente depende de valores pasados. ¿Ok? No depende del futuro, solamente de valores pasados. De manera, ¿cómo se dice esto? Recurrente vemos lo siguiente. Cuando tenemos una aplicación, estos son solo para aplicaciones en el tiempo, ¿ya? Para aplicaciones temporales, donde la variable t es tiempo. Cuando el sistema es online, esto va a ser causal, ¿ok? Acá tenemos un diagrama, por ejemplo, una llamada telefónica. Una llamada telefónica es algo online, es algo en tiempo real. Algo online significa tiempo real. Acá estamos en una llamada y hay mucho ruido. Entonces hay un sistema que está eliminando el ruido. ¿Ok? Entonces tenemos acá la señal de entrada. ¿Ok? Que tiene ruido. ¿Ok? Y estamos eliminando este ruido. ¿Cómo se hace el tratamiento de señal? Estamos procesando todo esto, lo que está en el pasado. Lo que vamos a decir en el futuro no conocemos. Entonces el celular no va a tomar en cuenta lo que todavía no hemos dicho. ¿Ok? Entonces digamos que acá está, digamos, nuestra señal, ¿verdad? Acá está nuestra señal, lo que estamos diciendo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Digamos, ¿no? ¿Cómo estás? Digamos que hasta acá está el hola. ¿Ok? Y está con ruido. Entonces, para que a la persona le llegue el hola sin ruido,
estamos procesando solamente la parte que hemos dicho hola, porque todavía no hemos dicho cómo estás. Solamente estamos utilizando lo que hay en el pasado de la señal. Todavía no hemos dicho cómo estás. Entonces, toda esta parte no lo conoce nuestro celular, no la va a procesar. Después, cuando estemos en cómo estás y la señal sea todo esto, entonces hasta acá, para decir hola, ¿cómo estás? Sin ruido, el celular va a utilizar todo esto de acá. Porque ahora todo esto ya está en el pasado. Esa es la manera de entender lo que es un sistema causal, ¿ya? Solamente se procesa lo que está en el pasado y eso es algo típico de una aplicación online, de una aplicación en tiempo real. Por el otro lado, una aplicación igual en el contexto de audio, de tiempo, offline, es no causal. ¿Por qué? Porque no solamente procesamos lo que está en el pasado. Acá vamos a procesar lo que serían grabaciones, recordings. Fíjense, no estoy haciendo una llamada, tal vez tengo una canción, digamos, una canción, ¿ya? Una canción que es una grabación. Y esta canción, digamos que quiero hacerlo más aguda, o digamos, o tiene un ruido y quiero limpiarlo. Entonces, lo que yo tenga acá en el tiempo T sub 0 y quiero limpiar, digamos, la canción para sacar algo más limpio, algo de este estilo, digamos, voy a procesar todo lo que tengo grabado. Entonces voy a procesar lo que está antes de T sub 0, lo que está en T sub 0 y también lo que está después de T sub 0, lo que está después del minuto 2, porque ya lo conozco. Entonces, es una aplicación offline, es algo que estoy utilizando generalmente grabaciones para hacer el análisis y en este caso utilizo lo que está en el pasado y lo que está en el futuro, no en el futuro, pero lo que está después del minuto 2, digamos, de la grabación. En ese caso es no causal. ¿Ya? Entonces, repito, en tiempo real, aplicaciones online siempre son causales. Aplicación offline que tienden a hacer grabaciones siempre son no causales en el contexto de audio. ¿Preguntas? Ahora, si hacemos un análisis de matemático, tendríamos lo siguiente. Tenemos esta función y de t igual a x de menos t. Podemos hacer la prueba con algún número. Por ejemplo, digamos t igual a menos 2. O t igual a 2. Empecemos con eso. Y de 2 va a ser igual a ¿qué? A x de menos 2. Tengo mi x, tengo mi y, mi salida. Y en 2, lo que vale y depende de x, lo que vale en menos 2. Según lo que acabamos de definir, ¿esto es causal o no es causal, Elmer? Mi y va a depender de lo que es x en menos 2. Elmer. Sí, que lo escuché un poco entrecortado. ¿Causal o no causal? La salida depende de los valores pasados de x o depende de los valores futuros de x. De los valores pasados. Entonces, ¿sería causal o no causal? Sería causal. Sería causal, ¿ok? He hecho la prueba, pero para un t, nada más. Si hago la prueba para otro t particular, digamos, menos 3 o menos 1, y de menos 1 vendría a ser igual a x de menos 1, 1.
Y de menos 1, estaría por acá creo. Y de menos 1 es igual a X de 1. El valor de Y depende solamente de valores pasados de X. Elmer. Acá sí da algo causal, pero acá no. ¿Ok? El valor de en menos 1 depende no solamente de los valores de X pasados. Está dependiendo de un valor futuro. Entonces basta que haya un caso donde no se cumple para decir que es no causal. ¿Ok? Acá es más sencillo. Decimos para un T sub 0 general, Y de T sub 0 va a ser igual a el coseno de T sub 0 más 1 por X de T sub 0. Pongámosle 3, digamos. T sub 0 es igual a 3. Y de 3 es igual al coseno de 4 por X de 3. Y de 3 depende de los valores de la entrada en 3 y anteriores, o depende de algún valor futuro. Solamente depende de X de 3. Esto, aparte de ser causal, es sin memoria, porque solamente depende de X de 3. Algo que no había citado. Ok. Aparte, sí, aparte de esto, no tiene memoria, solamente depende del valor de la entrada en ese mismo tiempo. Tac, 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 tac. Esto lo voy a hacer rápidamente. Fíjense, si tengo X ok, en T sub 0, yo voy a integrar desde menos infinito hasta T más 1. Estoy integrando hasta T sub 0 más 1. Estoy integrando hasta acá. ¿Esta integral de qué depende? Va a depender de cuánto vale X acá, 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 de cuánto vale X hasta T sub 0 y valores pasados, causal, pero también depende de este trecho de valores entre T sub 0 y T sub 0 más 1. Este trecho de acá, son valores futuros. Entonces sería no causal. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Si solamente depende hasta acá, sería causal. ¿Ok? Pero como depende también de los valores hasta T sub 0 más 1, que son valores después de T sub 0, entonces es no causal. Acá una aplicación, un circuito sencillo. Fíjense, un circuito con una entrada, el sistema es el circuito. El sistema es el circuito. La entrada es un voltaje que colocamos acá. Un voltaje que puede ser alterno, puede ser continuo, puede ser sin lo que sea. Y la salida es la corriente que pasa por el circuito. ¿Ok? ¿Qué relación hay acá? Por la ley de Ohm sabemos que el voltaje que metamos de entrada va a ser IT por R. Entonces, la salida, I de T, va a ser la entrada por 1 sobre R. ¿Ok? Fíjense, lo que tenemos es esto de acá. Y de T igual 1 sobre R, X de T. La entrada es B de I, la salida es I de T. Esto de acá, ¿tiene memoria o no tiene memoria?
la salida depende solamente del valor de la entrada en ese instante o depende de algo antes o después. ¿Qué piensas, Richard o Rebeca? Mm, no, no me queda muy claro de la memoria, Inge. Ya, repito. Una cosita más, no sé si era mi pantalla, pero la parte de abajo lo veo como que medio cortado. ¿Ahora mejor o no? Sí, sí, sí. Rebeca, ¿tú qué piensas? ¿Tiene memoria o no tiene memoria? ¿La corriente depende solamente del voltaje en ese instante o depende de cuánto es el voltaje un poco antes o un poco después? Eh, Creo que dependería de cuánto es el voltaje antes, Ok, pero ya después. si tienes esta ecuación, ¿verdad? Acá te dice que solamente depende de cuánto es acá. Si decimos a los 3 segundos, la corriente a los 3 segundos, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre la resistencia, que puede tener cualquier valor, del voltaje a los 3 segundos. La corriente a los 4 segundos va a ser 1 sobre el voltaje a los 4 segundos. Y va a tener esa interpretación todo el tiempo. No va a ser la corriente a los 3 segundos, depende del voltaje a los 4 segundos o a los 2 segundos. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos diciendo que no tiene memoria. ¿Ya? Es un sistema sin memoria. ¿Ok? Tac, 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 tac. Esto mejor lo analizamos después. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos un circuito de voltaje continuo, ¿ya? Voltaje continuo, constante. Un circuito RC, ¿ya? Acá la entrada, el circuito es el sistema, igual que antes, es otro circuito. Acá la entrada es el voltaje continuo, ¿ya? Voltaje S continuo. Y la salida es el voltaje en el capacitor. Ahora, la pregunta es, ¿esto es causal o no es causal? Si recordamos un poco lo que han hecho circuitos en electromagnetismo, el voltaje en el capacitor es una función, lo ponemos así, depende de la carga QDT, depende de la carga en el capacitor. Mientras más carga se acumule, este voltaje va a ser más grande. ¿Ok? Eso creo que lo han visto alguna vez y es evidente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esta carga en el capacitor o el voltaje en el capacitor depende de cuánto es S en ese momento y de los valores del voltaje anteriores? Digamos que el voltaje era muy fuerte antes, va a haber más carga que se va a ir acumulando, o depende de valores futuros. Quiero saber causalidad. Para hacer causalidad tengo que analizar si depende de valores futuros, si solamente o de solo valores pasados. Solo valores pasados. Si solamente depende del voltaje en ese instante y de lo que había antes, entonces es causal. Pero si depende del voltaje que va a haber en el futuro, 10 segundos después, la carga que hay acá depende de cuánto voltaje coloque acá después, entonces no sería causal. La carga es la acumulación de cuánta carga va a haber, se va a ir acumulando en función de cuánto hay en ese instante y de lo que había antes.
Por lo tanto, sí es causal. ¿Ok? Recordemos un circuito RC va a depender de cuánto coloquemos acá. Si esto es poco, se va a ir acumulando poco. Si esto va creciendo, se va a ir acumulando más. Y en un instante, cuánta carga va en ese instante depende de cuánto se ha ido acumulando y esa acumulación depende de qué voltaje metamos ahí. Pero no va a depender de qué voltaje va a haber después. Si después de un segundo ese voltaje es 0, pues no, eso no afecta la carga en ese segundo. Si 10 segundos después hay un voltaje inmenso, pues eso no va a afectar la carga en ese momento. Va a afectar la carga en 10 segundos después, pero no en ese momento. Entonces, sí es causal. ¿Ok? Acá tenemos, para terminar, una aplicación que vemos muy seguido, que vendría a ser tratamiento de imágenes. En este caso, estamos en 2 dimensiones, ¿ok? Como habíamos visto. Vamos a tener nuestro sistema que vamos a meter 2 variables, X y Y. ¿Cuáles son las dimensiones? La posición, X y Y, ¿ok? Y digamos que yo quiero hacer un tratamiento de imágenes de afectar los píxeles. Entonces tengo acá un píxel. Y este píxel voy a hacer que todo sea más borroso, digamos, ¿no? El valor de este, como vamos a ver, el valor de este píxel para que sea más borroso va a depender de cuánto vale este píxel, pero también de cuánto vale este píxel, todos los píxeles que lo rodean. Es de esa manera que hacemos el tratamiento de imágenes. El tratamiento de imágenes, ¿ok? Entonces, va a depender de cuánto es X acá, pero también cuánto es el X después y cuánto es el X anterior. Lo mismo va a depender de cuánto es Y para esa variable, pero va a depender de cuánto es Y después y cuánto es Y antes. Todos estos píxeles afectan al valor que le voy a dar a este píxel. Por lo tanto, esto vendría a ser no causal. Estamos en un contexto ya no de audio, ya no temporal, sino de imagen, donde la posición es nuestra variable. Como dependemos de valores de X, Y antes y después de nuestro X0 y Y0, digamos que esto va a ser nuestro X0 y esto va a ser nuestro Y0 en el píxel que estamos analizando, entonces es no causal. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuánto tiempo vamos? Ya, haremos un poquito más y vamos a una pausa más. Tenemos un electrocardiograma, ¿ok? Tenemos un sistema, el cual tenemos algo de este estilo. Tac. Un electrocardiograma que está contaminado de ruido y cuando sale pues tenemos algo limpio, ¿ya? Entonces, hay 2 maneras de analizar esto. Un primero es cuando trabajamos en tiempo, no en tiempo real. Trabajamos offline. Trabajamos con una grabación. Tengo una grabación de 2 minutos, no sé, del electrocardiograma, ¿ok? Entonces tengo una grabación de 2 minutos. Estoy tomando
toda la información para sacar toda la salida. Para el minuto, no sé, para el segundo, 53 segundos, digamos. Tengo esto de acá, creo, más o menos, sí. Tengo acá a los 53 segundos. Este valor, lo que sacamos, no depende solamente de todo lo que valía acá antes de los 53 segundos. Depende también de lo que hay después, porque yo estoy tomando todos los datos para sacar todo esto, para sacar este valor de acá. Por lo tanto, en este contexto de offline, grabación, no en tiempo real, es no causal. Pero el mismo electrocardiograma en un contexto online, real time, tenemos algo similar. Tendríamos algo similar. Título. Ajustaremos. Acá es no causal porque utilizamos toda la grabación. Utilizamos valores posteriores a T sub 0, 53 segundos para hacer el análisis. ¿Ok? En cambio, en un contexto similar, pero en el cual estamos en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Que yo estoy midiendo, digamos, esto con ruido hasta los 53 segundos. ¿Ok? 53 segundos. Voy a hacer un tratamiento de señales para eliminar este ruido y voy a, en este instante, voy a tener este valor de los 53 segundos de la señal limpia. Y para hacer esta señal limpia o exactamente este valor a los 53 segundos, estoy tomando la entrada, todos los valores de la entrada anteriores, pero no futuros, porque no sé lo que va a haber en el futuro. No sé cómo, esto de acá desconozco en este momento. En el minuto 54, digamos, acá va a ser en el segundo 73, digamos, va a ser lo mismo, digamos. Voy a tomar en cuenta todos los valores anteriores a 73 para encontrar, ir dibujando, digamos, en tiempo real cada valor y este valor preciso, digamos, segundo 73. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de algo causal. ¿Ok? Acá, esto es causal porque en tiempo real solo conocemos los valores pasados. No los valores futuros. En cambio, en una grabación sí conocemos, digamos, lo que había antes o después de un instante preciso. Preguntas, dudas. Ya, entonces esta parte es teórica, puede ser algo que entre en preguntas teóricas en el examen, ¿ya? Hacemos una pausa, escriban
en el chat su nombre para que se tome para la lista, ya en cuenta para la lista. Su nombre y cuánto han entendido de esta primera parte. ¿Qué porcentaje y si ha sido lento, rápido o normal?